Dentro de las herramientas de edición del dibujo trabajaremos con el comando empalme. El comando empalme tiene varias opciones: empalme, chaflán y fusionar curvas. Podemos acceder a la herramienta desde este icono o bien por teclado en la línea de comando. Si seleccionamos el icono de la herramienta, en la flecha se despliega un menú contextual en donde podemos seleccionar cada una de las opciones de esta herramienta. Dentro de la serie de opciones de la herramienta, tanto el comando empalme como chaflán y fusionar curvas nos permitirán resolver los encuentros entre líneas. Para ello, por ejemplo, seleccionaremos empalme y la línea de comando nos pedirá una serie de opciones. Nos pide primero que designemos el primer objeto. Toco la primera línea y luego me pide que designe el segundo objeto. Si yo, sin hacer clic, me acerco a la segunda línea, se ve cómo el encuentro entre las dos líneas se resuelve automáticamente en un ángulo cerrado de 90 grados. Si yo quisiera que ese ángulo en realidad se convirtiera en una curva, lo que tengo que ingresar es por teclado la letra R de radio para designar el radio que quiero yo para esa curva. Ingreso la letra R, con Enter confirmo que quiero darle un radio y en la línea de comando me pide que precise el radio de empalme. En este caso el radio de empalme es 0, por ello resuelve en un ángulo de 90 grados la unión. Entonces, si yo coloco por ejemplo 1 para que resuelva el radio en curva, doy Enter, recién allí puedo acercarme a la segunda línea y ver que resuelve en curva, con una curva, ese encuentro entre las dos líneas. Selecciono entonces recién allí, con un clic izquierdo del mouse, la segunda línea y puedo ver cómo el encuentro de estas dos líneas se ha resuelto con una línea curva. Voy a deshacer para mostrarle las otras opciones de la herramienta. Deshacemos con Control Z y ahora seleccionaremos chaflán. Chaflán lo que hace es biselar las aristas de los objetos. Selecciono el comando chaflán. En la línea de comando me pide nuevamente que designe la primera línea. Toco la primera línea y luego me da una serie de opciones nuevamente. Que designe la segunda línea. Verán que si yo nuevamente me acerco a esta segunda línea, se resuelve en un ángulo a 90 grados. Si yo quisiera biselar esta esquina, tengo que colocar el comando distancia o D por teclado, D y Enter. Nuevamente vemos como si aparece en 0 la distancia, lo resolverá en una línea de ejes rectos. Y si yo, por ejemplo, le digo que lo resuelva a 0.5 y le doy un Enter, me pide la primera distancia y luego la segunda distancia, la primera distancia de esta línea y la segunda distancia de esta línea. Nuevamente confirmo con un Enter si quiero que sea la misma distancia o ingreso por teclado la distancia que yo prefiera. Doy otro Enter. Y ahora, si toco la primera y la segunda línea, veo cómo el encuentro de esas dos líneas se bisela a la distancia que he marcado. Hago un clic en la segunda línea para confirmarlo y se resuelve el encuentro entre estas dos líneas con una tercera línea biselada. Ahora voy a deshacer el comando para mostrarles la tercera opción. Seleccionamos entonces fusionar curvas. Nos pide designar un primer objeto y luego el segundo objeto. Con un clic izquierdo confirmo y pueden ver cómo se fusiona automáticamente sin ingresar distancias ni medidas estas dos curvas. Sin embargo, esta no es una opción recomendable ya que no tenemos controles sobre los parámetros o las distancias de esas curvas o elementos que se generen como uniones.